Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. ¿Cómo está el audio? ¿Perfectamente? Se le Se escucha escucha bien, bien, doctor. doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, mientras se van conectando todos los compañeros, eh, como es norma, vamos a darle una revisada al examen que han rendido. Mañana por la mañana paso notas, prácticamente he tabulado todos los trabajos. Y mañana por la mañana, esta noche no creo, pero mañana por la mañana voy pasando las notas y entrego el acta del primer parcial. ¿Algún comentario, alguna observación con respecto a su examen? Ninguna, todo está bien. Todo bien, doctor. Todo normal. Más bien no hubo problemas con el sistema. Sí, es que también la señal estaba buena. Ese día no sé qué pasó, si cayó la señal creo de plataforma o qué pasó. Pero bueno, ya está todo. Todos han rendido su examen, por lo menos los que se tenían previstos. Bien, a ver, ya tenemos 40 participantes, les daremos un minuto más. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ana María. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, todavía muy bien. Qué bien. No queda más que Hay que cuidarse. cuidarse. Sí, no hay otra. Sí. Bien, Y a ver, seguimos, y no sé. sí, hay que Buenas cuidarse. noches, doctor. Buenas noches, Jacqueline, buenas noches. No hay que bajar la guardia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Menos ahora, después de lo duro que hemos pasado. Sí, doctor. Bien, voy a ir compartiendo, chicos, el examen como tal. Vamos a darle una revisada. Como les decía a los que se acaban de conectar, mañana por la mañana paso el acta de notas. Si puedo, esta misma noche voy a levantar al sistema y mañana imprimir. He tabulado sus trabajos. También debo decirles, lógicamente sin nombres, que hay algunos que no me han mandado sus trabajos. Entonces, vamos a evaluar lo que tengamos que evaluar. Bien, a ver. La primera pregunta decía, dentro de la cronología del trabajo en la edad moderna, se tiene la aparición de la máquina que reemplaza a la mano del hombre. En esa frase, siendo honestos, estaba la respuesta, ¿cierto? Sí, doctor. Esa Sí, edad, doctor. esta edad tiene como característica esencial A, revolución cibernética, No. revolución industrial Sí. o revolución ideológica. Revolución industrial. Industrial, doctor. Industrial. Si hablamos Industrial, de doctor. máquina,
¿cierto? Y además aparece para reemplazar la mano del hombre, pues tenemos a la revolución industrial como característica de la edad moderna, ¿cierto? Bien. Pregunta número 2. Entre las causas o razones para el nacimiento de la disciplina jurídica denominada derecho del trabajo, podemos citar, entre las causas o razones, derecho a la huelga, existencia de vacaciones o una jornada laboral excesiva. Jornada laboral excesiva. Exactamente, ¿cierto? Entre otras causas que nosotros conocemos. Vamos a tiquear. Aquí también vamos a tiquear. Tercera, entre los referentes más importantes relacionados al constitucionalismo social, entre otros podemos citar a la creación de la OIT mediante el Tratado de Versalles en 1919, la Constitución Política Colombiana o la creación de la República de Bolivia. La creación Opción de la A. OIT mediante el Tratado de Versalles. Opción A, ¿cierto? Porque es uno de los Sí, doctor. referentes importantes en el periodo del constitucionalismo. Bien, 4. Regalo retrasado del 21 de septiembre. Se define como el conjunto de normas jurídicas de orden social que tiene por finalidad regular las relaciones entre el empleador y el trabajador, estableciendo derechos y obligaciones, ¿cierto? Derecho del trabajo, derecho privado, ¿de qué estamos hablando? Trabajo. Derecho del trabajo. Trabajo. 5. Dentro de las fuentes del derecho del trabajo, entre otras, se puede citar a las normas infraconstitucionales, la Constitución Política del Estado o las novelas. La La Constitución. Constitución. Sencilla. 6. Es el principio que tiene como finalidad esencial la protección del salario. Ahí les he dado la respuesta. Ante la arbitrariedad o discrecionalidad del empleador para vulnerarlo. Principio protector, principio de la condición más beneficiosa o principio de intangibilidad de la remuneración. Opción C, doctor. Intangibilidad. Inciso C, ¿cierto? Intangibilidad, hace intocable el salario. Salario. 7. El objeto es un requisito esencial del contrato de trabajo. Sin embargo, debe necesariamente cumplir con 2 requisitos, que son, Lícito y determinable, doctor. inciso Lícito D. y determinable. ¿No ve? La B. Porque si no hay ninguno de estos requisitos en el objeto que viene a ser un requisito fundamental del contrato de trabajo, estamos hablando de que no existe contrato de trabajo. Debe ser lícito y determinable. Bien. 8. En la celebración de los contratos de trabajo, la norma legal reconoce que fuera del contrato escrito, también es válido legalmente el contrato de carácter Verbal. verbal. No se olviden nunca que en materia laboral, los contratos de trabajo celebrados no solamente pueden ser escritos, sino también verbales. Tienen la misma eficacia legal. ¿Ya? 9. Preguntas de complementación. El principio de consiste en la aplicación preferente de la norma legal que sea más favorable al trabajador. Ahí está la respuesta, ¿cierto? No hay donde perderse. Primacía de la realidad, condición más beneficiosa o la norma más favorable. La norma más favorable. Norma más favorable. Norma más La favorable. norma más favorable. Les está diciendo aplicación preferente que sea más favorable. O sea, no hay donde perder. 10. Él dice, tiene como objetivo que la relación laboral sea lo más larga
prolongada y duradera posible. Opciones. Principio de intervención, principio de estabilidad laboral o principio protector. Estabilidad laboral. Principio Estabilidad de laboral. estabilidad laboral, ¿cierto? 11. Dentro de las falencias o insuficiencias de la Ley General del Trabajo, entre otras podemos citar a la falta de sistematización, a la insuficiente codificación o a la ausencia de sectores laborales. Ausencia de sectores laborales. ¿No ve? Que lo hemos reiterado muchas, pero muchas veces. 12. La, dice, es el elemento del contrato. Ojo, es el elemento, ya les estoy diciendo de qué tenemos que hablar, del contrato de trabajo, que establece que el trabajador se encuentra sometido a las órdenes de la empresa. Acá ya sé que es un elemento del que me va a preguntar y tiene que ver con el sometimiento a las órdenes de la empresa del trabajador. Subordinación. Dependencia o subordinación, ¿cierto? Además, cuando hacemos esta clase de exámenes con esta clase de plataformas, imagínense, la remuneración o salario es el elemento del contrato, no cuadra. La exclusividad es un elemento, sí, pero que tiene que ver con el sometimiento, no, ¿cierto? Entonces, el que mejor cuadra en sentido lógico es la dependencia o subordinación. 13. Él dice, es la persona natural o jurídica que contrata los servicios de una persona denominada trabajador a cambio de una remuneración. ¿De quién más puedo hablar? Que sea una Empleador. persona natural. Empleador. Exactamente. Empleador. Y ahí tienen, empleador. 14. El contrato de trabajo es aquel que puede ser celebrado de forma verbal o escrita. Aquí está la clave. ¿No ve? Es el único contrato de trabajo que puede ser celebrado de manera verbal o escrita. ¿Qué opciones tenía? Indefinido, a plazo fijo o eventual. Indefinido. Indefinido. La Ley General del Trabajo es clarísimo al determinar que son válidos los contratos de trabajo, tanto escritos como verbales. Y aquel que fuera verbal se conceptúa o se tiene que es indefinido. ¿Listo? 15. El contrato de trabajo es aquel que debe necesariamente celebrarse por escrito y su fin tiene que ver con actividades extraordinarias, esporádicas, de duración transitoria. ¿De qué contrato de trabajo estoy hablando? Eventual. Eventual, como su nombre lo indica. Enganche no puede ser porque la definición no cuadra. Aprendizaje menos. Estoy hablando del contrato eventual. 16. Las causas de son aquellas que de ninguna manera extinguen o concluyen la relación o contrato de trabajo, sino que únicamente genera un cese temporal de la misma. ¿De qué causas estoy hablando? Suspensión. 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 No genera la extinción, no concluye la relación laboral, simplemente genera y produce un cese temporal. Estoy hablando de las causales de suspensión. 17. Emparejamiento. Esto es un regalo, ¿no? A ver, la muerte del trabajador, sea profesional o común, es una causal de renuncia voluntaria, despido o extinción del contrato de trabajo. Extinción del contrato. Claro, si muere, el contrato se extingue. Segunda, la decisión voluntaria por parte del trabajador para desvincularse de la relación laboral con el empleador se denomina renuncia, despido o extinción. Renuncia de voluntaria. Renuncia voluntaria. Y la última es hasta por gravedad, ¿no ve? ¿Sí o no? La decisión unilateral tomada por el empleador para despedir al trabajador sin razón alguna se denomina despido injustificado. Despido injustificado. 18.
El cambio brusco de las condiciones de trabajo por parte del empleador, como cambio de cargo a uno inferior o la falta de pago de salarios por más de 3 meses, se conoce como despido justificado, retiro indirecto o suspensión del contrato de trabajo. Retiro. Retiro indirecto. Retiro indirecto. El trabajador es inducido por ciertas medidas que el empleador asume con el fin de que renuncie de manera voluntaria, ¿cierto? Bien. Sí. La extinción del contrato de trabajo por causas y faltas cometidas por el trabajador se conoce con el nombre de Despido Despido justificado. justificado. Despido claro, justificado. causas y faltas cometidas por el trabajador. Entonces hay una justificación para poder despedirlo. Y la última es la que me queda, ¿no? La prestación del servicio militar obligatorio por parte de los varones que se encuentran en edad militar está constituida como una causal de suspensión, Suspensión retiro o del despido. contrato de trabajo. Suspensión del contrato de Suspensión del trabajo. contrato de trabajo. 19. Los trabajadores en condición de progenitores, las trabajadoras embarazadas, gozan de respeto a su trabajo y a su estabilidad laboral. Se denomina fuero sindical, suspensión o inamovilidad. Inamovilidad laboral. laboral. Exactamente. Las embarazadas, los trabajadores en condición de progenitores gozan de una protección constitucional que se llama inamovilidad laboral. El descanso pre y postnatal, ojo, el descanso pre y postnatal a favor de la trabajadora se encuentra establecido por norma legal como una causal ¿de qué? Suspensión de la relación laboral. Exactamente, solo suspende. Los trabajadores elegidos como representantes sindicales gozan de la protección constitucional denominado Fuero sindical. ¿cierto? Y es la tercera que queda. Última. Es aquel contrato suscrito de manera escrita y del cual se conoce la fecha de inicio y la fecha final o de conclusión. Estamos hablando del contrato. Contrato a plazo fijo. A De plazo plazo. fijo. Muy bien. Segunda, es el contrato de trabajo celebrado por escrito específicamente en una temporada por año. Se denomina contrato de obra o servicio a plazo fijo o contrato por Por temporada o estacional. Exactamente. Y la otra pues cae, ¿no ve? Son contratos exclusivamente suscritos por escrito para construcción y su finalización no está sujeto a una fecha final conocida, sino al tiempo. ¿De qué tipo de contrato estamos de hablando? obra. Contrato de obra o servicio. Contrato de obra o de servicio. Listo. Termino el intento y seguro que me he sacado 18. 20. Ahora, ¿estaba difícil el examen, chicos? No, doctor. Creo que estaba más fácil que el primero. ¿Cierto? Los dos estaban igual, doctor. Todo lo que hemos hablado en Fáciles. clase, todo lo que les he reiterado, completamente. ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien, ese era el examen, chicos. Como les decía, mañana voy a presentar la... Entonces ya van a poder ver. ¿Sienten, escuchan un ruido? Sí, doctor. Sí. No sé de dónde viene, pero bien. Entonces, comprenderán que son muchos los trabajos que he tenido que revisar. Bueno, los exámenes, el sistema guarda todo, simplemente hay que tabular. Y con eso voy a empezar a llenar las actas. ¿Listo? Y mañana voy a entregar tanto al sistema como en físico.
Doctor, cuando le mandamos los trabajos, ¿usted pone recibido o no? No, el correo automáticamente lo guarda. Ay, ay, ay. Me Ya, doctor, notifica al gracias. celular el nombre, entonces voy guardando en un banco el nombre para equipararlo directamente con las notas del examen. Entro al correo y reviso los trabajos. Los voy abriendo. Ya, gracias, doctor. ¿Listo? Por eso les decía hace un momento, hay algunos que según el registro del CIA no me han mandado sus trabajos. Ya no me han mandado sus trabajos pese al abundante tiempo que existió, ¿cierto? Pero bueno, ya verán en sus notas. Bien, no hay entonces ningún comentario, ninguna observación, alguna inquietud. Por derecho y en respeto más bien por norma y en respeto de sus derechos, hemos procedido a darle una revisada violenta al examen que se ha rendido, ¿no? Entonces vamos a continuar con el avance de materia. Quiero terminar esto antes de que nos gane el tiempo. Siempre nos detenemos un poco más cuando hay beneficios sociales. Bien, habíamos visto el aguinaldo a la prima. Y por un aspecto estrictamente académico, chicos, esto quiero que me entiendan, estrictamente académico, es importante que conozcamos cómo se calcula y de dónde sale el bono de antigüedad, la categoría que en algunos casos le llamamos. Cabe hacer notar que el bono de antigüedad ya viene mensualmente con el salario, nos pagan mensualmente con el salario. Lo que quiere decir que el cálculo que vamos a hacer en el tema del bono de antigüedad y también que lo calcularemos en los ejercicios que vamos a resolver, es estrictamente desde el punto de vista académico para saber cómo se saca el bono de antigüedad y qué parámetros regulan el pago de este bono. Reitero, en la vida real, este bono es pagadero mensualmente junto con el salario, forma parte ya del salario mensual, ¿ya? Del total ganado. Pero tenemos que conocer y saber de dónde sale, cómo se saca ese bono o esa categoría que dice. A ver, en primer lugar, hasta antes no sé si se acuerdan el documental que vimos, La Marcha por la Vida, el año 85-86, que se da la marcha denominada por la vida, el presidente Víctor Paz Estenssoro pide a los trabajadores que le pongan el hombro al país, ¿cierto? Porque el 85-86, tampoco he pasado yo esa época, pero bueno, por lectura y por estudios, muchos deben conocer también, se da la mayor devaluación monetaria en Bolivia, ¿cierto? La mayor devaluación monetaria en Bolivia. Estando de presidente, me acuerdo el señor Hernán Siles Suazo, que además acorta su gobierno para dar paso a las elecciones y que los ciudadanos elijan a otro presidente. Esto como preámbulo, ¿no? Fruto de esa devaluación económica en la que además desaparece la moneda denominada peso boliviano, ¿ya? Y aparece la nueva moneda que la manejamos todavía, es que se emite el 85 prácticamente el Decreto Supremo 21060. Conocidísimo el Decreto Supremo porque no solamente tenía que ver con el tema de bonos en el tema laboral, sino que eran medidas de carácter económico para enfrentar la devaluación que el país estaba sufriendo. Entre estos acápites, el 21060, entre su artículo 58, 59, 60, y determina en primera instancia suprimir todos los bonos que existían hasta ese momento y que formaban parte del patrimonio económico de los trabajadores.
Me acuerdo que existía un bono que se denominaba, y los que han podido de pronto no pasar, pero escuchar de los papás, de los abuelos, me van a corregir. Había un bono, por ejemplo, que se denominaba bono patriótico, que se pagaba, si mal no recuerdo, cada 6 de agosto. Era un sueldo, un total ganado que se pagaba. Y esto es el bono patriótico. Entonces, el 21060 lo que hace es hacer desaparecer esos bonos y ordena que todos esos bonos sean soldados al salario del trabajador, ¿ya? Que se fusionen al salario del trabajador. Mantiene subsistente hasta la fecha, legalmente, solo 3 bonos. El bono de antigüedad, que lo estamos viendo, el bono de producción y el bono de frontera. ¿Ya? El bono de frontera. Todos los demás bonos existentes en aquella época, bono patriótico, bono Día de la Madre, bono Día del Trabajador, qué sé yo, son fusionados al sueldo del trabajador y mediante esta norma, que nominalmente, los que han podido escuchar, ha sido abrogada, aunque en la práctica se sigue aplicando, ¿no? El 21060, ¿ya? Y establece solamente la fusión de todos los bonos existentes y mantiene subsistentes hasta la fecha los 3 bonos que acabo de decir. El bono de antigüedad, el bono de frontera y el bono de producción. Con respecto al bono de antigüedad, es un derecho y beneficio económico a favor del trabajador, y entiéndame por favor, que está sujeto única y exclusivamente a los años de antigüedad que el trabajador tiene. Por eso su denominación bono de antigüedad. El artículo 60 del Decreto Supremo 21060 que ustedes ven en pantalla establece y determina un cuadro referencial que establece de que a partir del segundo año, ahí donde vean el cursor, a partir del segundo año cumplido, recién se genera el pago del bono de antigüedad a favor del trabajador. Es decir, que para empezar a gozar de este bono, mínimamente ha tenido que cumplir 2 años de trabajo continuos e ininterrumpidos. Y se paga en función a la tablita que están viendo. De 2 a 4 años, se paga el 5% mensual. Pero ¿con qué monto calculamos el bono de antigüedad? Este es el único derecho que al ser en la vida real permanente y continuo mes tras mes, ¿ya? Mes tras mes, es el único bono que como parámetro de cálculo se utiliza el salario mínimo nacional en un número de 3. La regla es que el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. Excepcionalmente, por normativa no tan nueva ni tan muy antigua, pero que existe, algunas instituciones pagan el bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional. ¿Ya? El sector privado por excelencia paga sobre 3 mínimos nacionales, de cuyo total se saca el porcentaje sujeto a la antigüedad. De 2 a 4 años, 5%. De 5 a 7 años, 11%. De 8 a 10 años, 18%. De 11 a 14 años, 26%. De 15 a 19 años, 34%. De 20 a 24 años, 42%. Y de 25 o más años, hasta donde llegue la antigüedad del trabajador, el 50% del producto de los 3 salarios mínimos calculados. ¿Ya? Este bono de antigüedad, reitero, en la vida real se paga cada mes. El trabajador recibe el bono de antigüedad cada mes. El cálculo que ahora vamos a hacer, y lo estamos viendo, es estrictamente académico para saber de dónde sale esto. ¿Listo? A ver,
Vamos a trabajar con la pizarra mágica. ¿Cuántos años tenía el trabajador con el que estemos trabajando? Con el que estuvimos trabajando. 19 años, si mal no recuerdo. 6 meses, 28 días. Sí, ¿Estoy bien? sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a trabajar con ese ejemplo. Vamos a poner acá. A ver. Bono de antigüedad. Y entre paréntesis, para nuestros datos vamos a poner 19 años, 6 6 meses meses, y 28 días. 6 meses y 28 28 días. días. Perfecto. Académicamente hablando, este señor, por la antigüedad que tiene, ¿en qué grado de porcentaje está? ¿En qué nivel? En la tablita que hemos visto. En el quinto, de 15 a 19 años. De 15 a 19 años. ¿Cuánto? 34%. 34%. El 34%. La regla para calcular el bono de antigüedad dice, no utilizamos en este único derecho o beneficio el salario base. Utilizamos el cálculo sobre los 3 mínimos nacionales. ¿Cuánto está el salario mínimo nacional actualmente? 2.122. Muy bien. Actualmente el salario mínimo nacional en Bolivia es 2.122. Y la norma me dice que se calcula sobre o por 3 salarios mínimos nacionales, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto sería 2.122 por 3? 6.366. 6.366. Ahí, perdón. Bien. 6.366. ¿Cierto? Esos son los 3 salarios mínimos nacionales. Por el 34%. ¿Cierto? Entonces, de 6.366 debo sacar el 34%. ¿Cuánto es? $2.164.44. Muy bien, 2.164.44. ¿Cierto? Ese es el bono de antigüedad que este trabajador cobraba mes tras mes junto con su salario. Ya, esta es la forma de calcular el bono de antigüedad. También vale la pena aclararles que cuando se trata de un bono de antigüedad, no está permitido por norma que el monto consistente en bono de antigüedad sufra algún descuento por faltas que tuviera en el mes el trabajador a su fuente laboral. Porque cuando el trabajador falta, se le impone el descuento del día que ha faltado, día trabajado, día pagado, día que no viene, no se paga. Pero ese descuento no afecta al bono de antigüedad. No puedo dividir estos 2.164,44 entre 30 y si ha faltado uno, restarle un día y solamente multiplicar por 29 días. No, el bono de antigüedad se paga intacto. Con conocimiento de causa les hablo en este tema porque años anteriores había empresas, no voy a decir los nombres, que sabían o estaban acostumbradas a descontar por faltas en el mes que tenía el trabajador, a descontar también del monto del bono de antigüedad. Eso es ilegal, ¿no? Ha sido fruto de un proceso laboral para recuperar los descuentos indebidos que se hacían del bono de antigüedad y la autoridad judicial
ha autorizado y ha ordenado que se devuelvan esos montos. ¿Por qué? Porque no son legales. ¿Estamos? Entonces, esta es la forma de calcular, chicos, el bono de antigüedad. Reitero una vez más, en la vida real, estos 2.164 del ejemplo, mes tras mes lo cobra o lo cobraba el trabajador. Cada mes en su sueldo se paga. ¿Hasta qué? Hasta que pase al otro nivel, ¿cierto? Hasta que pase al otro nivel, al nivel de 20 a 24 años, que ya no se calcula por el 34%, sino por el 42%. 42%. Doctor, ¿Ya? como no, doctor, Adelante. no le entiendo un poco, o sea, como mes a mes cobraba, como Cobra. aparte de bien. su sueldo cobraba este monto. Claro. A ver, para ejemplificar, vamos a establecer una papeleta, un modelito de papeleta de pago, ¿ya? Generalmente las papeletas de pago generalmente vienen con dos columnas. Aquí los ingresos, y en esta los descuentos o egresos, ¿cierto? En la columna de los ingresos tenemos, ¿no? Por ejemplificar voy a poner el haber básico, es decir, el sueldo inicial. Vamos a subir que su haber básico a los 19 años, digamos que es unos 4.000 bolivianos. Eso es lo básico que gana, ¿ya? Después va a recibir el bono de antigüedad, el que estamos calculando en este momento. Y el bono es 2.164,44. Después seguramente va a ser horas extras. Asumamos que va a recibir, 1.000 bolivianos por las horas extras, ¿no? Y algún bonito que tenga, bono de motivación, digamos, que sea unos 500 bolivianos, ¿cierto? Acá vamos a sacar el total ganado del trabajador. ¿Cuánto va a ser? Son 5.000, 7.664, ¿cierto? 44. Si no estoy mal. ¿Cierto? Ese es el total ganado. Este sueldo, este monto llamado bono de antigüedad, lo cobra cada mes de esta manera que les estoy graficando. Cada mes se le paga. Por eso les decía, el cálculo que estamos viendo por el bono de antigüedad es desde el punto de vista académico para saber cómo se saca el bono de antigüedad. En un cálculo de beneficios sociales no puedo hacer nuevamente el cálculo del bono de antigüedad. ¿Por qué? Porque se le paga cada mes junto con su sueldo. Es parte de su sueldo. O sea, doctor, dice que tenemos el bono de antigüedad desde los 2 años, ¿no ve? A partir de los 2 años. A partir de los 2 años. O sea, yo estoy trabajando, digamos, ya 2 años y un mes. Ya me recibes, paga de un mes. ya te tiene que pagar. De un mes de antigüedad. Cumplido los 2 años, el primer mes que va corriendo al tercero ya te tiene que pagar. El 5%. Bien, vamos a continuar, chicos. Se va